con nuevos ingredientes. Bueno, ni hablar del tema del coronavirus que ya obligó al país a renovar el toque de queda y endurecer las medidas adoptadas por el gobierno. El presidente de la República decía en el día de ayer que para él fue bastante duro imponer o repetir la disposición del toque de queda, pero que no quedaba otro camino porque por la salud de la población había que, y habida cuenta del rebrote que ha estado desbordando los hospitales, que ha estado creando problemas a todos los niveles, bueno, pues había que tomar esa medida. Señores, habría que ver cómo en algunas imágenes, algunas desgarradoras, que se producen a veces en el parqueo, en la parte trasera, en las partes laterales de los hospitales. Cuando los familiares van en procura primero de que sus pacientes reciban la asistencia y no encuentran cama, no encuentran cupo, no encuentran cómo. Uno ve gente llorando, ve gente desesperada, ve gente con todas las dificultades del mundo. Eso es pavoroso. Y otros que están con sus pacientes internos y esperan que salga algún cristiano del interior del centro asistencial y le diga cuál es el estado de salud de su paciente. Y peor todavía cuando le dicen que su paciente falleció, cuando algún médico le da la mala nueva de que su paciente falleció. Porque, como se sabe, en el área de donde están los contaminados, no pueden, los internos no pueden recibir la visita, la permanencia de sus familiares. Usted está aquí esperando a su familiar y su familiar está interno, usted no sabe en qué condiciones. Y todas esas situaciones son sumamente desesperantes. Esta situación de epidemia, de pandemia que se ha dado, totalmente atípica porque lo tradicional, lo natural, es que los familiares virtualmente se internen en las clínicas o en los hospitales con sus familiares. Digo se internen porque permanece siempre allí una avanzada o una retaguardia para darle el apoyo que necesita, para resolver cualquier cosa que se necesite. Pero ahora no se puede, porque el asunto es la vida y preservarse unos y otros, y además de que son los protocolos que pone la clínica, los centros asistenciales. Entonces es una situación sumamente difícil. Algunos especialistas han pedido que endurezcan las medidas. Los mismos médicos han estado sugiriendo que le endurezcan las medidas. Pero en el interín, como el Colegio Médico ha estado anunciando algunas, forzando en protesta, porque las intermediarias, vamos a decirlo así, de los servicios de salud, las que manejan la parte económica, no le están pagando a los médicos los dineros que corresponden. Y entonces ellos están bastante indignados por esa situación y han anunciado y amenazado con paralizar actividades. En eso se le ocurre al presidente del CONET, el señor Brach, pedirle a los médicos que se vayan a trabajar, que se fajen a trabajar. Yo creo que la declaración no pudo ser más desacertada y más provocadora, más imprudente, porque los médicos precisamente, si hay alguien que ha estado como héroes fajados de campana a campana en este proceso, han sido los médicos, las enfermeras, los paramédicos, todo ese personal, muchos de los cuales prácticamente abandonaron sus familias para no contaminarlas, o duraron días, semanas y a veces hasta meses sin ver a sus familiares, sin ir a su casa, sin poder entrar en contacto con los suyos por estar atendiendo a los otros. Entonces, muchos han muerto, muchos han quedado en el camino precisamente
por estar cumpliendo con su responsabilidad, con su deber. Entonces mal pudiera el presidente del CONET decirle a los médicos que se vayan a trabajar, si son los que más han estado fajados. Podrá haber algunas excepciones, podrá haber algunos indiferentes en algún momento, que quizás abrumados por el mucho trabajo hayan hasta maltratado a pacientes o familiares. Pero eso sería la excepción. En sentido general, los médicos se han fajado de campana a campana y el personal médico en sentido general. Eso hay que reconocerlo. Sería un insensato el no hacerlo. Y además los reclamos que están haciendo son reclamos totalmente que se corresponden, porque si en este trajín, en este proceso y desde antes, algunos han quedado mal parados, han sido los médicos que no le pagan las consultas o los valores que le corresponden por su trabajo, pero tampoco asimismo los pacientes, porque el sector económico se ha encargado de la parte mercurial sin pensar en el aspecto social, que hay de por medio. Entonces, de allá para acá, ya en el día de hoy, le respondió Waldo Ariel Suero, que es el presidente del Colegio Médico, y le dijo realmente 2 o 3 verdades al presidente del CONET. Le ha dicho que justamente no son los ricos enquistados en el CONET los que han estado corriendo los riesgos que ellos están corriendo, que no han visto a ningún empresario contaminado por estar atendiendo pacientes y muchísimas cosas más, porque justamente con un sector del área empresarial es que ha estado lidiando los médicos, y de los que se ha estado quejando el sector médico ha sido del sector empresarial que maneja las ARS, las prestadoras de servicios, forman parte del sector empresarial. Y entonces, por tanto, yo creo que estas declaraciones lo que han venido es a levantar un avispero y a agredir al sector médico, que no se merece en este momento, repito, con las excepciones negativas que pudieran haber. Pero en sentido general, usted ve a los médicos, los ve extenuados, los ve esforzados, los ve preocupados. En sentido general es así. Entonces yo creo que el CONET o la gente del CONET, lo que han estado siempre pensando en sus recursos, en sus cuartos, en sus beneficios, en sus rentabilidades, en sus cosas. Pero no es verdad que están pensando en pacientes, ni en obreros, ni en nada de esas cosas. Eso no es verdad. Entonces estuvo bien dada la respuesta que le dio Waldo Ariel en el día de hoy. Quería resaltar como parte para que ustedes vean por dónde anda la gravedad de esta situación. Se mandó un video que se hizo viral en el día de ayer de un ciudadano que iba, creo que por la Kennedy, por ahí. Se encuentra con una camioneta que lleva un tanque de oxígeno atrás y se da cuenta. Tenemos ahí, director, la camioneta girando con el tanque de oxígeno en la parte trasera, y entonces mira el cordón, ahí a ese cordón está conectado ese ciudadano que va ni tan joven ni tan mayor, en términos medios, que va en la parte trasera de la camioneta, porque le recomendaron un tanque de oxígeno, no tiene sitio donde lo puedan hospitalizar, y entonces lo llevan con el tanque de oxígeno a rastro. Adelante van los familiares con sus mascarillas, pero eso es en plena vía pública. Así andan las cosas, así anda la situación de salud de este pueblo, y que es la situación que se da en muchos otros países, es una situación global, pero con la atenuante, yo diría, o la variable inaceptable en el caso nuestro, que después que teníamos la situación tan controlada, después de los esfuerzos extraordinarios que se habían hecho por parte del sector médico y por parte del gobierno
en las inversiones, en la apropiación de los medicamentos. Bueno, pues vino la parte de la Navidad, vinieron los teteos en los barrios, el desbordamiento en los barrios, las fiestas, la juca y todas esas cosas que se ha advertido que son dañinas, el no guardar las distancias, el no ponerse la mascarilla, el no tener la prudencia, el evitar la aglomeración de personas, todas esas cosas que debieron ser previsibles, no lo fueron. Entonces por eso tenemos el rebrote que hemos tenido, que anunció y confirmó el presidente de la República hace unos días, a mediados de mes, y que realmente ha llegado a extremos preocupantes. Por ahí viene en el día de mañana el día de Corpus no laborable. Algunos se tomarán un fin de semana largo. Si se lo toman, que realmente sea no de bebidas alcohólicas, sino que se lo tomen con tranquilidad, que se lo tomen con prudencia y que ni traten de violentar el toque de queda, las horas específicas que establecidas por la normativa oficial, ni que tampoco lo tomen para fiestar, para desbordar en bebidas y en imprudencias, porque realmente los que regresen, sea el domingo, sea el sábado, sea el domingo, y deben ir a su trabajo ya el lunes, deben llegar bien, sanos y no contaminados. Y los que se vayan al campo, en el campo es propicio siempre y cuando no haya la aglomeración de personas. Pero el campo, incluso el que tenga una casa de retiro en el campo, en alguna playa, todas esas cosas, siempre y cuando no haya el amontonamiento de personas, que es lo que hay que tratar de evitar. O esa gente que anda cruceteando de aquí para allá, de pueblo en pueblo y montándose en cualquier tipo de vehículo sin las previsiones del lugar. Porque siempre hay riesgos. El que se monta en un carro público, en un carro privado, con personas que van respirando dentro del vehículo, usted no sabe quién está contaminado, quién no lo está. Que por cierto, a propósito de las medidas preventivas, de la prudencia que hay que adoptar, hay un anuncio bueno que ha hecho el presidente de CONATRA, el senador Antonio Marte, en el sentido de que van a exigirle a los pasajeros que se monten en sus vehículos, carros y guagua o autobuses, le van a exigir la vacunación, la tarjeta de vacunación. Eso es importante. Ojalá que ahí tenemos que ir. Aquí en algunos centros de expendio de comida, en algunos centros X o de salud o de cualquier cosa, laboratorios, cualquier tipo de negocio de cualquier naturaleza, los que están más o menos organizados tienen un poco de prudencia, tienen un aparatico para tomar la temperatura, pero eso no es suficiente. Aquí va a haber que ya hacer extensivo, masivo, la exigencia de la tarjeta de vacunación, que usted sepa que hay menos probabilidades de contaminación, de contagio, si usted tiene los controles del lugar. Creo que fue la síndico de la capital, si no fue ella, por ahí, por el ayuntamiento andaba un anuncio también, que creo sumamente importante, que es que a los centros públicos aquí, en los lugares de acceso de mucha gente a los lugares públicos, se va a exigir la tarjeta de vacunación. Eso hay que hacerlo, porque usted no hace nada con usted estar vacunado, usted siendo prudente, tener su familia más o menos con la situación de salud bajo control, y que entonces usted se tenga que juntar con gente que no tiene ningún tipo de delicadeza y que además puede estar contaminado. Ayer yo estaba en el supermercado, entré para salir rápido, entonces estoy en la caja y el muchacho que tiene de los que están auxiliando, asistiendo, para los que llevan el carrito, llevan la compra, el muchacho tiene la mascarilla aquí con la nariz afuera.
Pero pasa mi esposa por cerca y le dice, mira, ese muchacho no tiene la mascarilla bien puesta. Y bueno, se pone la mascarilla, se levanta y se tapa la nariz. Pero no ha pasado un minuto cuando habían 5 o 6 de los mismos muchachos que están ahí esperando turno para encontrar a un asistente al supermercado buscando su propina. Pero estaban encima. Yo que ando con el alcohol, que ando guardado por aquí, lo tengo, y ando fumigando donde quiera que... Porque ahora uno tiene que llevar su alcohol a los supermercados. En ese supermercado nacional que queda ahí en la esquina, son unos irresponsables. El supermercado nacional. Son unos irresponsables. Y un pariente mío se lo dijo ayer. Porque uno tiene que coger el carrito, le va a comprar, va a hacer gastar su cuarto. Entonces tiene que coger el carrito, entonces tiene que comenzar a fumigar el carro. El que hace eso es el que va a comprar. Entonces, ¿dónde está el servicio de las manitas limpias, del alcohol, de la desinfección que deben darle a los carros en los supermercados? No lo están haciendo. Yo le voy a hacer un llamado a Eddie Alcántara, que es el nuevo titular de Proconsumidor. Es una tarea que deben asumir ellos, que por cierto están haciendo muchísimas cosas que no se habían hecho antes. Además de que ese es un departamento que ha hecho muchas cosas. Las mujeres que han pasado por allí, primero Altagracita Paulino y después esta señora de apellido Castillo, Niana Castillo, hicieron un trabajo extraordinario, las dos. Y entonces Eddie Alcántara es abogado, pero es una persona joven que tiene la buena disposición, tiene criterio y sabe cómo deben ser las cosas en sentido general. Y está fajado de campana a campana allí. Hay un reconocimiento para él. Y le hago esta salvedad. La visita a los supermercados deben incluir una supervisión de los benditos carritos del caray y eso. De ver si hay alguien encargado, porque no sean solo echárselo en los bolsillos los beneficios que ellos reciben, sino también dejar un poquito como parte de los gastos que deben reconocer, parte de los gastos, proveerse de material y disponer de personal para desinfectar los carritos, que todo el mundo le pone la mano a los carritos y eso no se desinfecta. Lo hacían en principio cuando la crisis estaba en sus buenas, pero la crisis volvió o estamos en situación sumamente difícil. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le cuesta a un supermercado? Y lo repito, el supermercado nacional. Yo voy a ver los otros, a ver cómo están los otros. Por lo menos en el Bravo, y valga el anuncio gratis, hay un muchacho, hay un empleado, siempre lo ha habido, en la puerta, con un manito limpia de esto, para tratar de desinfectar. Yo creo que deberían hacerlo en el interior del supermercado cada cierto tiempo, porque allí, con el aire acondicionado, todo el mundo sabe que allí se acumulan si entra un infectado, un contaminado, los virus se aposentan allí y expanden su radio de acción y de contaminación. Entonces, esas deben ser cosas que si Salud Pública no lo hace, que debe hacerlo Salud Pública, como parte de las muchas tareas que tiene. Que lo haga Proconsumidor, dándole una manito a Salud Pública, pero tienen que hacerlo, insisto, Supermercado Nacional, y me guío de ahí de la esquina que es al que yo voy. Son unos irresponsables, porque no tienen ningún tipo de protocolo en ese sentido. No, ni le toman la temperatura a la gente, ni le toman nada, ni le echan, sobre todo desinfectar los carritos y echar cada cierto tiempo. No lo hacen. ¿Qué le cuesta eso a la gente del Supermercado Nacional? Y digo el Supermercado Nacional porque es donde voy y ojalá sea una campaña para que nadie ir, entonces para que cuando duremos una semana o un mes sin ir, entonces ellos sepan por dónde que los clientes son importantes y le den la importancia que deben darle. Ojalá pudiera uno ponerse de acuerdo y todo el mundo hacerle un hielo al mismo tiempo, reclamando ese servicio que debe ser obligatorio, pero que debe haber una supervisión. Salud Pública y Proconsumidor tienen que exigir eso, que insisto, no lo hacen. Una vez yo llamé al gerente y se lo dije, pero ahí hay uno
que está encargado. ¿Dónde está? No, si usted no va con su propio alcohol, si usted no hace usted mismo su trabajo, usted sale de allí, sabe Dios, y contaminado. Entonces, eso que anuncia Antonio Marte, de exigir esto, lo que dicen el ayuntamiento que van a exigir en las plazas públicas, esos grandes malls también, esos sitios, a la entrada de esos sitios que están con aire acondicionado y que allí está aposentado, puede quedarse el virus escondido allí para pegársela a cualquiera que esté sano. Tienen que hacer todos esos controles, hay que buscar la tarjeta de vacunación, andar con ella a rastro. De manera que eso hay que hacerlo. Y en los aeropuertos, por fin, ya casi nos vamos, director, pero por fin ya se anunció que en los aeropuertos se le va a pedir a los viajeros la tarjeta de vacunación, no la tarjeta de vacunación, que se hayan hecho el PCR. Eso que fue una irresponsabilidad de la gente de turismo, en aras de que los turistas entraran y de que la economía se mejorara, le dieron preferencia a la parte económica. Entonces lo hacían aleatoriamente. Entraban 25 y más o menos cuando iba al 26, vamos a hacerle la prueba a este. Pero ven acá, a lo mejor ya iban 24 enfermos adelante. Entonces eso fue una irresponsabilidad que aquí se cometió. Hace mucho tiempo que en Canadá, en Estados Unidos, en muchísimos sitios por ahí, están exigiendo a los viajeros, a los turistas, le están exigiendo su tarjeta de vacunación. Entonces, ¿cómo no hacerlo? O la prueba por lo menos. Entonces, lo de la vacunación, ahí vamos a caer ahorita en el tema de si se obliga o no se obliga a la gente, si debe ser obligatorio el caso. Un tema de derecho, un tema constitucional, pero le vamos a decir por dónde agarrarlo, por dónde agarrar a los que no se quieren vacunar. Vamos a la pausa. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
El puente Juan Bosch es una vía muy importante para el tránsito. Presenta notable deterioro, por lo que la actual gestión de obras públicas le dará mantenimiento para mejorar la calidad del tránsito, garantizar mayor seguridad vial y prolongar su vida útil. El 28 de mayo iniciaremos su reparación. Trabajaremos 2 carriles y 4 seguirán en funcionamiento. También utilizaremos la Jacinto de la Concha y la México, cruzando el puente Mella o el flotante para ir a Santo Domingo Este. Por la Josefa Brea tomaremos la México y cruzaremos el puente Mella o el flotante. De Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional usaremos el puente Juan Pablo Duarte o el flotante por la avenida Barceló. Su comprensión nos permitirá ampliar años de vida al puente Juan Bosch. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos cambiando. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. Bien, muchos temas interesantes. El canciller de la República puso las cosas en su sitio en el día de ayer. Primero, el presidente se vio la necesidad de aclarar que con respecto a las conversaciones con Haití, respecto al canal que ellos están haciendo y que se corre el riesgo de que desvíen el curso del río Masacre, y que esto afectaría al entorno, como es natural, afectaría a productores, afectaría sensiblemente a un sector importante de nuestro país. Pues se dijo que le habían retorcido el brazo a la República Dominicana y que el gobierno había cedido y que ya ellos iban a continuar haciendo su canal. Entonces eso disgustó al presidente porque tergiversaron la realidad, pero quizás esto no fue del todo bien manejado en principio y fue a lo que dio lugar a esa confusión. Algunas declaraciones que ofreció el canciller cuando dijo que se había puesto el tema, se había dejado a la discusión de una mesa bilateral para tratar de buscar alternativas en todo lo que tuviera que ver con el problema hídrico relativo a los dos países, y que si hubiese alguna necesidad, pues recurrirían al arbitraje internacional, pero que había muy buena disposición de ambos lados y buena intención de resolver las cosas, y que había una mesa mixta de trabajo. Resulta que parece que presionado por las realidades, por las mismas circunstancias y por la forma a veces torpe o tosuda o poco diplomática con que el vecino país o la gente, los amigos del vecino país se manejan, bueno, pues obligó al canciller dominicano a hacer la aclaración de lugar, en el sentido, no solamente hacer la aclaración de que ellos lo que habían acordado era seguir la mesa de trabajo para ponerse de acuerdo y ahí buscar una salida. Bueno, pues vendieron la idea de que
de que no, que ellos iban a hacer su asunto y que el gobierno le había permitido que siguieran haciendo su canal. Entonces, el canciller anunció en el día de ayer que el país se retiraba de la mesa mixta de discusión hasta tanto los trabajos no fueran paralizados, porque ellos se comprometieron a eso, pero no lo hicieron, como generalmente no cumplen nada. Desde añales, a través de la historia, a través del tiempo, y la historia está ahí, nos hemos dado cuenta que los vecinos se comprometen a cosas que después no cumplen o no quieren cumplir y hacen finalmente lo que les da la gana. Bueno, pues yo creo que, como decía Vinicio Castillo en un Twitter que puso en el día de ayer, esa fue una posición digna y respetuosa, digna y por demás correcta, adoptada por el gobierno dominicano a través del canciller, que decidió retirarse de la mesa de negociaciones hasta que paralicen la obra. Porque estamos conversando, pero mientras tanto trabajando. Así no se puede. Entonces vamos a escuchar al canciller. Y después del canciller vamos a escuchar un cortito, muy cortito, del doctor Balaguer. Las cosas se hacen como tienen que hacerse. A rajatabla, las leyes, las disposiciones son para cumplirlas. Y cuando no se puede cumplir por la buena, se cumple por la mala. Y cuando no se puede cumplir por la buena, usted le manda a la guardia. Vamos a escuchar primero al canciller y después a Balaguer. Historia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente la Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. Muchas gracias. Sí, gracias. Se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente, porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes, sino cuando las órdenes se cumplen militarmente. Se están cumpliendo... Esto último, doctor Balaguer, ya que el dominicano no entiende, entonces usted lo pone a entender. Y no estamos hablando de dictadura, pues él no dijo eso cuando fue presidente en el gobierno de Trujillo. No, eso fue después. Porque es que el dominicano tiene la cabeza dura. Entonces, a veces, y sin el a veces, con frecuencia, echa a perder la parte positiva que nos genera la democracia, que nos provee la democracia. Las echa a perder. Porque, por ejemplo, ahora, con el tema de COVID, si hay unas medidas de restricción y tratando de contener un caso de emergencia, entonces lo que hay es que cumplir y atender a las disposiciones emanadas de la autoridad. Y la autoridad tiene su legitimidad en el derecho que le dio o en el apoyo que le dio en su momento el pueblo. El poder emana del pueblo a través de las urnas. Usted elige los legisladores, los síndicos, los diputados y al presidente de la República. Pero para que gobiernen, para que legislen, para que funcionen, para que hagan lo que tienen que hacer. No para estar pidiendo permiso por cualquier cosa. Hay cosas que a veces hay que consultarlas con el pueblo, ciertamente, pero hay disposiciones de emergencia. Por ejemplo, Servio Tulio Castaños, el presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUST, decía, a propósito de que se ha estado hablando de que no se puede obligar porque sería un derecho, se violaría un derecho constitucional, qué sé yo, un derecho fundamental o personal de la gente si se le obliga a vacunarse. Entonces él dice, bueno, no, usted no tiene que obligarlo, usted no tiene, pero primero puede haber una declaratoria de interés nacional, y es verdad, o una emergencia nacional. Frente a una emergencia y una declaratoria de interés nacional sobre el problema salud, que quien traza las reglas de juego es el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y de los órganos epidemiológicos que tienen que ver con
el problema con el tema. Entonces usted toma las medidas correspondientes y son para cumplirlas. Entonces, por ejemplo, usted no obliga a nadie a vacunarse, pero entonces usted le exige que para montarse en un avión, que para visitar una plaza pública, que para ir a un supermercado, tiene que estar vacunado. El que no quiera, bueno, que haga como hizo el cardenal en su momento, que cuando le estaban exigiendo que se quitara los zapatos en el aeropuerto, cuando aquella barbaridad que exigía Estados Unidos, que implementaron, y se implementó desde aquí, en migración, había que quitarse los zapatos y quedarse en media o sin media. Y entonces el cardenal dijo, yo no voy a someter a esa mojiganga. Y cogió y se devolvió y dijo, y si yo no tengo que volver, no vuelvo nada más nunca a Estados Unidos. Y entonces eso es, y a cualquier sitio. Entonces, bueno, el que no quiera, bueno, se refugia en su casa y no... Yo tengo una hermana que me dice que no se va a vacunar. Ah, pues no te vacunes. No hay problema. Yo sí cumplo con el deber social, el deber moral, familiar y como orientador que uno trata de ser, como ente de orientación pública. Entonces de uno decirle lo que tiene que hacer, pero si tú no quieres, bueno, no hay problema. Y no hay problema. Incluso alguna gente que coge la religión equivocada. Pero si usted la coge equivocada, pero los evangélicos en el liderazgo han estado exhortando a que se vayan a vacunar. Pero el Papa Francisco anunció públicamente que él se había vacunado, como una forma de decirle porque había muchas cosas que estaban diciendo algunos sacerdotes por ahí, se le atribuía a sacerdotes, diciendo cosas que ellos estaban vacunados con la sangre de Cristo y que ellos no necesitaban eso. El Papa se vacunó, para que vean que se puede y debe tener la creencia, pero y la fe también. La fe mueve montaña, como se ha dicho, pero también hay que hacer un esfuerzo. Los humanos tienen que hacer un esfuerzo por protegerse, no esperar que Dios lo resuelva todo. Pero deben hacer su esfuerzo, deben hacer lo suyo, su parte también. Entonces, habían algunos sacerdotes que estaban diciendo que bueno, que se ha querido desacreditar, que eso fue un invento en los laboratorios. Yo no sé si eso es verdad. Si China quiso planificar la población y reducir la población, yo no sé si los grandes intereses se han puesto de acuerdo. Hay mucha gente que cree eso. Pero lo que se investiga el caso, si ya el virus está y anda regado por ahí, lo que hay que buscar la forma de buscar amortiguar, porque no es que el que está vacunado no se contamine o no se contagie. Lo que pasa es que han dicho los especialistas, he oído a José Joaquín Puello, he oído a muchos otros especialistas de mucha reputación decir que lo que pasa es que es más manejable el tema y que la gente no llega entonces a un estado de gravedad, sino que el organismo se acostumbra al estar inoculado, se acostumbra y puede sobrellevar la situación y no cae en un estado de indefensión, de vulnerabilidad que finalmente lo lleve a la muerte. Entonces, eso es de eso que se trata. Entonces, yo insisto, el que no se quiera vacunar, bueno, se vacune, pero entonces para ir hasta hacer pipí en algún momento al baño, le van a pedir su credencial de salud. Donde enseñan su tarjeta, no, usted no puede entrar ahí porque ahí entran a hacer pipí los otros y entonces usted lo puede contaminar. Hay que garantizarse que el que vaya a hacer pipí ahí esté inmune o que esté protegido por lo menos con la vacuna. Entonces eso es, que no me venga con el asunto de derecho constitucional y obligación, no se obligue a nadie. El presidente ya habló de eso en una tertulia, conversatorio que tuvo en el día de ayer con una serie de representantes de los medios de comunicación. Nosotros no estuvimos allí, no nos invitaron, pero yo tuve la satisfacción de una conversación con él hace unos días, por bastante tiempo. Y muchos de esos temas fueron abordados por mí con él, una conversación personal que le doy las gracias por la atención, la distinción que tuviera. De manera que mientras aquí había un paquete de gente que había que repartir el tiempo entre todos, yo estaba allí solito conversando con él. Y entonces me dio la satisfacción de poder tratar algunos temas de tipo institucional y de hacer algunas sugerencias
algunas sugerencias de algunos temas. Ahí se trató, yo recuerdo que le hacía algunas observaciones relativas a la reforma fiscal, que eso es un gancho, eso es un gancho. El presidente ha sido muy enfático en el sentido de que él quiere embrujarse, para decirlo bien, en buen criollo, embrujarse con ese tema. Y entonces, pero resulta que veo, y eso me satisface, veo que ahora él dice que se va a tener que quedar lamentablemente por las circunstancias nuevas y últimas que se han presentado, se va a tener que quedar para el 22. Mientras tanto, ya es una forma de dejarlo un poquito más para allá. Y eso es lo que han hecho los presidentes, de irle dando larga a esa reforma fiscal, que algunos han hablado de que debe ser integral y de que es necesaria. Yo creo que es necesaria, pero no conveniente, sobre todo en este momento. Al presidente Duque en Colombia se le ocurrió hacer una reforma. Parece que no consensuó eso con el pueblo. Y parece, según decía Magín Díaz en un programa de televisión, decía que, creo que en el programa de Alicia, decía que tenía componentes importantes que eran convenientes y que eran necesarios, pero que el pueblo no entendió eso. Y salió a la calle, prendió la pradera. Todavía anda revolteado el pueblo. Y no se ha podido hacer nada. Y retiró el presidente Duque en Colombia las medidas anunciadas en su reforma. Y con todo y que retiró las medidas, el pueblo siguió prendiéndole fuego al rancho. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de medir los pasos que se van a dar, las medidas que se van a tomar, para después que usted esté en medio camino, a mitad del Rubicón, no tenga que devolverse. No tenga que devolverse, porque entonces sí es verdad, entonces es más difícil la cosa. O apagar el fuego después que está encendido. Entonces eso hay que pensarlo 2 veces. Y el presidente ha dicho que ahora que se ha visto obligado que eso se va a quedar para el 22. Yo creo que después del 22 se demandará para el 23 y sabe Dios para cuándo. Y se mandará para el caray. Pero aquí hay que resolver muchas otras cosas de carácter institucional. Porque esa reforma, ya se lo advirtió el presidente Fernández, al presidente Abinader, que no era el momento y que creía que no era conveniente y que le sugería que no se metiera en eso por el momento, porque no era el tiempo, no era conveniente, le hacía la sugerencia, y que cuando se haga una reforma sin afectar tanto hasta ahorcarlo a los sectores, a la clase media y la clase baja, que son los sectores que generalmente pagan todos los platos rotos, las babas, la cuava y todo lo pagan, sino que afecta a los más pudientes, a los que pueden, a los que son dueños de muchos supermercados, de muchos cuartos, de muchas cosas, que reciben mucho dinero, que no se lo van a echar en la caja cuando se vayan. Entonces yo creo que usted es el que más gana, bueno, usted más paga. Usted tiene un carro, como se hablaba aquí, de que se le ponga a aquellos vehículos de lujo, de superlujo, que cuestan todos los euros o los dólares del mundo, ponerle dinero más alto a las placas, a los impuestos de esa gente, porque ellos van a pagar un lujo. Mire, el que tiene mucho cuarto no le importa, porque se da el lujo de pagar ese lujo, y eso es una satisfacción, para que tenga mucho cuarto poder pagar bien caro, porque en eso que se montó, él sabe que está bien caro y que ha pagado mucho impuesto. Pero el pueblo, al pobre, no le cabe eso, porque no tiene con qué. Entonces, el presidente Fernández planteaba, cuando se haga esa reforma, tiene que ser que los que más reciben o los que más tienen sean los que más paguen. Eso, aquí en este pequeño país donde vivimos, donde se le busca siempre, se le saca el lápiz o punta al lápiz, especialmente en política, o además de otras cosas en política, sería una herejía plantear eso, porque se necesita el apoyo de los ricos, sí, pero bueno, es que es algo que tienen que entenderlo. Si reciben más, tienen que pagar más, porque en definitiva lo que están es pagando una parte de lo que reciben. Que miren, muchas de esas cosas, los que deben pagar esos grandes impuestos, porque reciben muchos beneficios, lo que hacen es que reciben exenciones que hay que revisar, exenciones fiscales que hay que revisar, porque se va por ahí, por esa cuneta se van muchas cosas.
o ellos le pagan, le calculan lo que deben pagar de impuestos, entonces lo dedican a otras cosas que la ley le permite. Y de esa manera, entonces, resuelven cosas sin tener que pagar los impuestos. Lo que hay que buscar la forma de que paguen los impuestos y que no disfracen las cosas, sino que los recursos que deben pagar por los beneficios aquellos, por la tenencia de tales o cuales bienes, muchos bienes, que vayan directamente la proporción que corresponde al fisco, para que el Estado reciba los dineros que debe recibir para todas las demandas que le hace la población y para los proyectos oficiales que hay que hacer y las cosas que le viven pidiendo a los gobiernos, que no tienen con qué pagarla. Y además para los que critican el endeudamiento, porque el endeudamiento es una realidad, pero ¿con qué enfrentar todas esas cosas si no hay recursos, si no se pagan los impuestos? Entonces, bueno, eso se ha dejado más para allá. Vamos a hacer, director, la pausa final, y volvemos con el poco tiempo que nos queda. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. O el entorno, porque no pudo entrar, las instalaciones de Punta Catalina en la zona cercana a Baní. Y resulta que la comisión de representantes del primer poder del Estado no pudieron entrar porque el administrador de allí no tenía autorización del ministro de Energía y Minas, y por tanto aquello es un asunto que hay que guardar celosamente, y que si no es el administrador del sitio y si no es el ministro de Energía y Minas, el jefe de la cúpula de la parte energética, no puede entrar. Oye, pero qué frágil es la institucionalidad de este bendito país, qué desconocimiento, qué cretinismo y qué irrespeto hay por la institucionalidad. Lo primero es que los legisladores son los que hacen las leyes. Y los poderes se interactúan, se interrelacionan, pero tiene que haber una independencia de poderes. Y esto es lo que permite el contrapeso y permite la gobernabilidad y da pie a que fluya la institucionalidad. Si una comisión de legisladores, un senador de la República, incluyendo el senador de la provincia, el senador de la provincia es la principal autoridad del lugar, el senador Mircea estuvo allí en esa comisión y no dejaron entrar a nadie. O sea, se erige el administrador de la planta Punta Catalina en capitán de horca y cuchillo y no respeta
la institucionalidad, la ley, la constitución, no respeta nada. Porque no es el jefe allí, él está con unos vigilantes, unos guardianes allí, una gendarmería civil, que es la que, con la fuerza que le dan, y él es el que manda allí. Y él no tiene orden del ministro del ramo para dejar entrar a nadie. Los legisladores, los senadores no necesitan de eso. Cuando senadores y diputados van en comisión oficial a un lugar, sencillamente hay que abrirle la puerta. No le abrirán la puerta de la bóveda del Banco Central, por ejemplo, ya esa es otra cosa, porque allí no tiene nada que buscar. Pero donde haya cosas que ir a buscar, a ver, a comprobar, a chequear para ver si están bien o cómo están, hay que abrirle la puerta y franquearle el camino. Es lo que debió haber ocurrido allí y no ocurrió. De manera que esto fue, ellos lo que iban era a ver la disposición de la ceniza. Entonces ellos querían que no hubo el protocolo, que no hubo el anuncio, no, ellos tenían que ir de sorpresa para encontrar la planta prendida, para darse cuenta qué pasa con la ceniza. Ahora van a interpelar al ministro de Energía, decía Antonio Marte, y ojalá que fuera así, porque aquí hay que poner, el imperio de la ley tiene que funcionar en algún momento. Y aquí hay un cretinismo tremendo, aquí hay muchísima gente que las nombran en posiciones públicas sin saber un caray de lo que van, de lo que tienen entre manos, sin saber los alcances de la ley, sin saber para dónde van ni de dónde vienen. Y los ponen a dirigir cosas siendo unos ñames en algunos casos. Ese señor que está dirigiendo eso es un ñame, porque lo que tenía que hacer en última instancia era llamar al ministro, si él quería tener la aprobación inmediata, al ministro de Energía y conseguir la autorización y ya. Y el ministro, estoy seguro que no se iba a negar a eso. Pero no había por qué estar pidiendo permiso a nadie para que una comisión de legisladores designada, es al Senado de la República al que se le está haciendo, no es a los legisladores, al Senado como poder del Estado, al quien se le hace ese desplante, ese bloqueo torpe e inaceptable. Eso no puede ser. Bueno, finalmente, se advierte una dinámica en la nueva gestión de la Dirección de Aduana. El doctor Eduardo Sanz Lobatón está allí haciendo anuncios importantes. En días pasados se habló de la implementación de los rayos X en todos los puertos. Eso para evitar, para controlar la entradera de cosas indebidas y todos los contrabandos y las cosas que se daban allí. Se ha ido, esa fue una medida que se estaba gestionando desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Coco, el flamante histórico administrador director de aduana y otros directores que pasaron por allí. Pero ahora, en el día de ayer, con la presencia del presidente, Eduardo Sanz anunció lo que sería el programa de mercancías de despachos en 24 horas. Despachos 24 horas. Esto permitirá, ya en esta primera etapa, ahorrar unos 500 millones de pesos. Y dice él que, por ejemplo, antes de que esto estuviera funcionando, habían apenas unas 322 empresas estaban despachando sus cargas en 24 horas. Hoy día, 946 empresas lo están haciendo. De manera que esto agiliza el despacho, porque en un día, 24 horas, la carga que los buques que llegan, contenedores que llegan, hacen los arreglos burocráticos debidos y los chequeos del lugar, y en 24 horas ya se fueron. Entonces, todas esas cosas son aspectos positivos que hablan bien de una joven y dinámica gestión, que es lo que está proyectándose desde la Dirección de Aduana. Y qué bueno el apoyo político que ha recibido la Dirección de Aduana, porque ayer estuvo el presidente de la República en este acto, estuvo el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, y estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lo que indica que Eduardo Sanz, además de que ha estado haciendo las cosas bien allí, ha recibido el apoyo político, el apoyo del poder político
del país, y eso es muy bueno y es muy interesante. Ahora nosotros nos vamos a repetir el programa como es natural a las 12 de la noche y en vivo. Bueno, el viernes vamos a repetir un programa con el embajador Iván Gatón, un tema que tratamos el pasado viernes de geopolítica, muy interesante. Vamos a ver por dónde vienen las cosas. Y ya nos encontraremos de nuevo, nos vamos y nos vemos.